Maduro no cree que la oposición pueda llegar al poder. No van a volver ni por las buenas ni por las malas. La tarde de este 11 de junio, Nicolás Maduro aseguró que la oposición no podrá llegar a la presidencia de la República por ninguna vía. El líder chavista aseguró que aún hay revolución para rato, por lo que ninguna de las medidas que tome la oposición logrará sacarlo del poder. Los acusó además de seguir planeando golpe de Estado en su contra. Ellos quieren dar un golpe de Estado en Venezuela, pero les juro que no podrán. No volverán ni por las buenas ni por las malas. Aquí hay revolución para rato. Militares venezolanos visitarán Nicaragua para fines humanitarios. Militares de Cuba, Rusia, Venezuela y Estados Unidos fueron autorizados este 11 de junio por el Parlamento de Nicaragua para que ingresen al país en julio para fines humanitarios, de adiestramiento e intercambio de experiencia con el Ejército Nacional, informó el legislativo. Con el voto de 72 diputados, en su mayoría oficialistas, el plenario aprobó un decreto que autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos militares, naves, aeronaves y personal militar extranjero para fines humanitarios, de adiestramiento e intercambio de experiencia con el ejército de Nicaragua, entre el 1 y el 31 de julio próximo, informó el Parlamento. Además de los países mencionados, también podrán ingresar las Fuerzas Armadas de México, Taiwán y de países vecinos de Centroamérica, agregó la Asamblea Nacional Nicaragüense. El Poder Legislativo también autorizó al Ejército de Nicaragua para que pueda enviar militares hacia las naciones que enviarán a sus tropas, con los mismos fines y en igual periodo. La visita de tropas cubanas, rusas o venezolanas suelen causar polémica en Nicaragua, debido a que la oposición se resiste a que este país sea visto como satélite de los intereses geopolíticos de dichas naciones. La controversia es mayor desde 2018, ya que Nicaragua se encuentra en una profunda crisis sociopolítica por protestas antigubernamentales, que el presidente Daniel Ortega identifica como golpe de Estado y que ha dejado a cientos de manifestantes muertos, presos o desaparecidos, así como decenas de miles de nicaragüenses en el exilio. La crisis ha llevado a Venezuela a ofrecer el envío de soldados al país centroamericano, mientras que Estados Unidos apoya unas elecciones anticipadas en Nicaragua para resolver la crisis. La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organismos locales elevan la cifra a 594, el gobierno reconoce 199. Rubio mete el dedo en la llaga sobre Noruega. ¿Cómo puede ser una negociación de buena fe si Maduro secuestra cercanos a Guaidó? El senador estadounidense Marco Rubio criticó los intentos de negociaciones entre representantes de Nicolás Maduro y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Noruega. Recordó también que un retorno pacífico al orden constitucional y la democracia es el resultado ideal en Venezuela. Aseguran que el régimen de Maduro usa bots para desmotivar a los venezolanos en las redes sociales. Maduro y su séquito emplean campañas en contra del presidente encargado Juan Guaidó que se basan en dos aspectos. Primero, la difusión de mentiras que no están documentadas y la publicación de medias verdaderas de hechos que están sucediendo en la realidad, explicó Flan Monroy, periodista especializado en telecomunicaciones, en entrevista con RSR. La estrategia, explica el comunicador, consiste en que se repitan en Twitter mensajes como Juan Guaidó es un vendido, que Trump está dispuesto a mandar las tropas y el presidente encargado no le preste atención, entre otras variantes. Indicó que entre las características de estas cuentas destacan que son cuentas vírgenes o con seguidores no orgánicos, así como muchas que tienen la palabra resistencia o se asocian a imágenes de próceres y hasta de jóvenes fallecidos en las protestas. Es inexcusable que algún revolucionario apoye este gobierno tiránico y antipopular. Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, acusó por corrupción al representante de Maduro ante la ONU. Aseguró que ningún militante del chavismo debe apoyar al régimen que usurpa el poder desde el 10 de enero. Ramírez puntualizó que Maduro ha propinado una derrota histórica a la llamada revolución. Es inexcusable que algún revolucionario bolivariano y mucho menos que algún chavista, civil o militar apoye este desastre.
apoya este gobierno tiránico y antipopular? ¿Qué cálculo político puede estar por encima de los principios e ideales? ¿Qué cálculo económico puede valer más que la soberanía del país y el bienestar del pueblo? ¿Cómo es posible que movimientos o partidos que se llaman revolucionarios de izquierda guarden silencio?, cuestionó Ramírez, quien se encuentra en el exilio por amenaza de cárcel por delitos de corrupción contra la estatal PDVSA. Afirmó que el régimen de Maduro es un gobierno represor donde no es posible disentir y el miedo es el instrumento que emplea para mantenerse en el poder. Militares venezolanos estarían vigilados por el régimen, revela funcionario en el exilio. Durante una entrevista para La Voz de América, Pedro Mendoza, ex militar venezolano exiliado en Colombia, afirmó que los militares que se encuentran en Venezuela están siendo vigilados por el régimen. Asimismo, señaló que los militares están siendo sometidos por el régimen por las medidas que toman cuando alguno hace algo que está fuera de la norma. Están siendo vigilados todos sus movimientos, sus conversaciones, sus llamadas telefónicas, y apenas alguno intenta hacer algo que está fuera de la norma, pues simplemente es detenido, investigado y torturado. Por otra parte, aseguró que muchos de los militares con los que se ha comunicado quieren tomar acciones para salir del régimen de Nicolás Maduro, porque sienten que es lo correcto. He tenido comunicación con muchos militares que se encuentran en Venezuela y la mayoría de los militares con los que he contactado sienten que es la acción a tomar, que es lo correcto. Además, reiteró que no toman acciones pertinentes porque no saben cómo llevarlas a cabo al estar dentro de los comandos. Es por esta razón que no tienen, digamos, el valor suficiente para dejar todo y pasar al lado correcto de la Constitución y de la historia como tal. Asociación de Venezolanos en Ecuador advierte un aumento de flujo migratorio. La Asociación Civil Venezuela en Ecuador, uno de los principales colectivos de esa nacionalidad en Quito, advirtió este domingo de un eventual aumento de flujo migratorio por territorio ecuatoriano en los próximos días, ante la exigencia de visado por parte del gobierno de Perú a los venezolanos. Daniel Regalado, presidente de dicha asociación, dijo que si bien puede tener validez el hecho de que Perú exija el visado a los venezolanos que lleguen a su territorio, esa medida acarrearía inconvenientes a Colombia y Ecuador, que están en el paso del flujo que intenta llegar a ese destino. La comunidad venezolana es el segundo colectivo más numeroso de extranjeros en Perú, y la medida del visado puede tener como objetivo el regularizar a esa población o combatir males como la trata de personas o la alta precarización laboral, añadió Regalado. El activista, no obstante, afirmó que esa medida va a generar un inconveniente para Colombia y Ecuador, y dijo que se podría repetir la situación que se vivió el año pasado, cuando se produjeron aglomeraciones en puntos fronterizos ecuatorianos, cuando Quito anunció requisitos como pasaporte y antecedentes penales para permitir la entrada de venezolanos. Recordó que Ecuador aparece como un dique en el paso del flujo migratorio de venezolanos, por lo que anticipó que podría darse una aglomeración de migrantes en los pasos fronterizos de Rumichaca en la frontera con Colombia al norte y en Guayaquillas en la divisoria con Perú al sur. Regalado solicitó a las autoridades ecuatorianas tomar cartas en este asunto cuanto antes, pues dijo calcular que el flujo migratorio podría registrar un incremento importante en los primeros días de la semana que viene. Los venezolanos que piensan ir a Perú porque quizás allá les espere sus familias, van a hacerlo con más agilidad para pasar por Guayaquillas antes del día 15. Por ello, el activista solicitó a las autoridades ecuatorianas que reanimen el corredor humanitario que el año pasado se instaló para que los venezolanos cruzaran desde Rumichaca a Guayaquillas en autobuses especialmente previstos para ese fin. Además, sugirió que entidades de asistencia se prepararan para atender el flujo migratorio, pero subrayó que definitivamente debería haber un corredor humanitario, porque se pueden formar embudos en los pasos fronterizos. Según Regalado, más de 2.000 venezolanos ingresan a diario en Ecuador, tras cumplir los requisitos de chequeo migratorio, aunque hay quienes vienen sin documentos. Ese número puede aumentar considerablemente en los próximos días, insistió Regalado. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 3,9 millones de venezolanos abandonaron su país desde 2015 y de ellos, 3,1 millones se quedaron en Latinoamérica.
Ecuador registró 1,5 millones de llegadas desde hace 4 años, 1 millón desde enero de 2018, y las estimaciones apuntan a que 300 venezolanos se encuentren en su territorio. Para la asociación que preside Regalado, la cifra de venezolanos que residen en Ecuador superan los 350.000, ya que muchos de sus compatriotas han ingresado sin los papeles y les ha sido difícil regularizar su situación.